Buenas tardes a todos, bienvenidos a este ciclo de conferencias en Óptica Roma Instrumentos. Lo hemos iniciado pues, en el día de hoy. Como sabéis, Óptica Roma ha sido siempre pionera en la divulgación de la ciencia dentro del marco de la astronomía y ciencias afines, celebrando pues, cursos, charlas, etc. Con esta nueva etapa pues, queremos dar un paso al frente y ofrecer una nueva línea de divulgación con este tipo de eventos, pues, los cuales bueno, pues vamos a contar hoy con nuestro querido amigo Federico. Federico es profesor de matemáticas, es amante de la astronomía, como todos nosotros, esa es la razón de que estemos aquí, y en algún momento de su vida miró hacia arriba y se maravilló al igual que los antiguos. Entonces quiere hoy, de alguna manera, transmitirnos esa pasión, ese buen hacer, ese saber que en algún momento determinado pues, otros astrónomos antes que nosotros, gente muy importante dentro de este mundo, pues llegaron a conclusiones complicadas en su momento, pero que han sido de alguna manera pues, la base de la divulgación y del saber científico que ha llegado hasta nosotros. Nos va a presentar de una forma muy amena la visión de uno de los grandes padres de la astronomía, el padre del movimiento planetario y de sus tres leyes principales. Obviamente estamos refiriéndonos a Johannes Kepler y bueno, pues aquí está Federico y nada, con vosotros. Pues muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias. Bueno, ¿me lo puedes poner mientras cuento? Sí, te lo pongo. Gracias. A mí me ha tocado muchas veces contar muchas cosas, pero es la primera vez que hablo de esto. Hablar de la pasión que uno tiene, pues no siempre es fácil, pero vamos a dejar que fluya. Me ha gustado mucho que fueseis incorporándoos, que fueseis tocando algunos de los objetos que irán apareciendo por aquí y vamos a compartir un rato agradable, nada académico, de muchas de estas cosas sabréis más, quienes estáis aquí, que yo, con total seguridad, pero vamos a verlas a lo mejor desde un punto de vista un poco distinto y un poco ameno. Todos somos capaces de recitar de carrerilla los nombres de los planetas. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Cuidado. Plutón hace unos años nos lo quitaron de esta categoría. Pero eso no lo sabemos. No lo sabemos porque nos lo han enseñado desde el principio. Los primeros cursos de ciencias sociales o de ciencias naturales de secundaria, de primaria, empiezan con el sistema solar. Pero hubo un tiempo en el que las personas no sabían esto, sabían otras cosas. Tenían una visión geocéntrica, que veremos aquí en 10 minutos, muy acendrada y muy arraigada. Pues esta charla de hoy, este rato que tan cortésmente me dejáis compartir, es mi relato. El relato de cómo cambiamos de una visión geocéntrica a una visión heliocéntrica. Mi relato de aficionado, mi relato de amante de la astronomía. No es un relato académico, no soy un erudito, no soy un astrónomo profesional, pero comparto con vosotros esta pasión. Hay una figura relevante, clave absolutamente, en toda esa mutación del modelo geocéntrico al modelo heliocéntrico, que es Johannes Kepler. Y entonces vengo a compartir un rato de mi afición por Kepler y mi pasión por Kepler con quienes estáis aquí hoy acompañándonos. Aquí está Kepler, en una moneda
con su preciosísima joya, que es su modelo imbricado en la geometría. Y lo iremos descubriendo y luego veremos. No os quiero engañar, este modelo no funciona. Ya os lo digo, no funciona. Pero es muy bonito y merece la pena hablar de él. Esto es el firmamento de Madrid ahora mismo. No se ve muy bien con los focos, tampoco se pretende mucho. Es el firmamento de Madrid ahora, a las 7 de la tarde, hacia el este. Mirando hacia el este, veríamos algo parecido a este patrón. Veríamos las estrellas, que tienen un color blanquecino, y veríamos dos planetas especialmente llamativos ahora, que son Marte, remontando sobre el horizonte, y Júpiter casi a punto de culminar por el sur. Un poco más allá estaría Saturno. Las constelaciones tienen siempre el mismo patrón, aparentan siempre la misma forma. La Osa Mayor siempre tiene forma de Osa Mayor, Vega siempre está en la Lira en la misma posición, pero los planetas fueron un quebradero de cabeza tremendo para quienes miraron el cielo en la antigüedad, porque iban por libre, y durante el año iban cambiando su ruta por una zona parecida del cielo, pero iban atravesando las constelaciones. Y eso quedaba registrado con capacidad ascética por los astrónomos de la antigüedad. Este es Tycho Brahe, después saldrá por aquí. Vemos que Tycho Brahe tiene aquí un enorme cuadrante con el que está sencillamente jugando a los barquitos con los planetas. Está averiguando cuánto tiene que girar la cabeza a derecha e izquierda y hacia arriba y hacia abajo para saber en qué posición y a qué hora está el astro que está observando. No había telescopios. Aquí vemos uno de esos instrumentos con los que se miraba a derecha e izquierda, arriba y hacia abajo. A través de este cuadrante graduado se deslizaba esta varilla y este cursor, se alineaba este cursor con la visión del astro y se anotaba la altura a la que el astro estaba sobre el horizonte. Y se anotaba también el ángulo que había que girar este dispositivo. Eso se anotaba en unas tablas que tenían esta forma, y de una manera que yo todavía soy incapaz de entender hoy, se transformaba en dibujos en 2 dimensiones. Esta capacidad me sigue maravillando. La capacidad de quien mira al cielo y de estas tablas saca estos dibujos e interpreta en 2 dimensiones lo que está pasando en el firmamento, me sigue maravillando. Soy incapaz de hacerlo. Es decir, a mí si me dan estas tablas no sé hacer estos dibujos. Este es un ejemplo muy curioso. Aquí veis las posiciones de las estrellas de Orión, aquí está el hombro izquierdo, el hombro derecho, apuntadas en uno de los libros que han pasado por aquí, en el libro de Copérnico de Revolutionibus, un clásico, las revoluciones de los cuerpos celestes. Y este es uno de los dibujos que también aparecen en el de Revolutionibus, a modo de ejemplo nada más. Claro, en este contexto, todas esas tablas tenían un valor incalculable. Ahora mismo somos capaces de tomar el Stellarium o cualquier software planetario y anticipar, deducir, preparar nuestras observaciones porque podemos reproducir cómo va a estar el cielo. También podíamos reproducirlo, un poquito más jóvenes, con estos planisferios. También el astrolabio era capaz de hacer eso, pero en la antigüedad estos dispositivos, quitando el astrolabio, no existían. Por tanto, el texto de referencia que tenía anotadas las predicciones de el movimiento planetario, las posiciones de las estrellas, eran unas tablas que se recopilaron en el Almagesto por Ptolomeo de Alejandría en el siglo II después de Cristo, entre los años 100 y 170 aproximadamente. Claro, Alejandría, estamos hablando de Alejandría, estratégicamente situada en la desembocadura del Nilo, todo el peso cultural de la Biblioteca de Alejandría, todo el compendio de saber, aquel cruce de culturas sencillamente desbordante que hubo allí. Bueno, afloró un compendio de tablas y de datos astronómicos como hasta nunca había habido por Ptolomeo, y además con una interpretación. Bueno, todos estos datos que hemos recopilado, además, se deben a que el sistema solar tiene esta forma. La Tierra en el centro, los planetas orbitándola. Claro, una recopilación de esas características, intuitiva, que además se comparecía perfectamente con lo que se estaba mirando, pues fraguó. Y por tanto, durante, iba a decir miles de años, casi, el concepto científicamente aceptado fue el heliocéntrico, perdón, el geocéntrico, la Tierra en el centro. Insisto, el Almagesto fue el libro que creó tendencia y que marcó el canon y el patrón. Y los datos contenidos en el Almagesto eran los que utilizaban todos los astrónomos para predecir, dar fechas, observar, ubicarse, etcétera, etcétera. Pasa que el Almagesto fue envejeciendo.
y hubo que hacer una actualización. Y en esa actualización, la península ibérica tiene un papel preponderante. Azarquiel, en el siglo XI, y Alfonso X, falta un palito, es en el siglo XII. Disculpan, siglo XIII, perdón, faltan 2 palitos. Hicieron una labor de actualización de esas tablas que fue referente en los siglos posteriores. Es decir, errores cotejados en el Almagesto, comprobados, diferencias en las horas de salida y ocaso de los planetas, diferencias en las horas y salidas del Sol y en la duración del día, la precisión de los equinoccios. El Almagesto iba envejeciendo porque a medida que pasaban los años los desajustes cada vez se hacían más patentes y la labor de Azarquiel, astrónomo y constructor habilísimo, orfebre de aparatos de la taifa de Toledo en el siglo XI, y la recopilación de Alfonso X el Sabio, no suya personalmente, evidentemente, sino la que se hizo a través de la Escuela de Traductores de Toledo, fundamentó, en buena parte, científicamente, todos los datos y observaciones que vinieron después. Fue una corrección del Almagesto. Y las cosas se quedan razonablemente tranquilas hasta que en el siglo XV... Perdón. Es que esta la he preparado con mucho cariño, disculpadme. Esta es la luna, que no se ve muy bien. ¿Apagamos un momento los focos? Vamos a apagar un momento los focos. Es que Ptolomeo, Alfonso X y Azarquiel tienen sus cráteres en la Luna. Cuando la Luna está en su 8º día aproximadamente, un creciente precioso, es una luna creciente gibosa que no deslumbra, pero que permite ya observar con mucha nitidez, incluso a simple vista, aspectos como el relieve, los cráteres. Bueno, hay una cadena de cráteres que orla el terminador, donde aparecen Ptolomeo, Alfonso y Azarquiel. Es decir, hasta aquí, digamos que hay un homenaje a lo que fue la tradición geocéntrica de la visión del sistema solar. Si hace falta para la cámara ya podemos otra vez encender. Muchas gracias. Bueno, todo se queda, como decimos, estos son los precedentes, razonablemente tranquilo, hasta que en el siglo XV un canónigo, Nicolás Copérnico, que vivía y trabajaba en la catedral de Frombork, al norte de Polonia, en uno de los sitios más brumosos de Europa y peor dotados para la observación astronómica. Es decir, si los que estamos aquí nos gusta mirar al cielo, si viviéramos en Frombork nos mudaríamos con total seguridad. Hay muy pocas horas de sol. Copérnico no vio Mercurio, nunca llegó a ver Mercurio, y describió su funcionamiento a partir de los datos que estaban en el Almagesto y en las tablas de Azarquiel. Bueno, Copérnico eleva su vista al cielo y hace un ejercicio matemático puramente descriptivo, y lo que hace es, exactamente en este libro, traducir esas tablas a aquellos dibujos bidimensionales cambiando el punto de vista. Bueno, vamos a hacer el ejercicio de considerar que quien está en el centro es el Sol, no la Tierra. A ver si ajusta. Y ajustó bastante. Ajustó hasta el punto de que en este libro están bien determinadas las proporciones entre las distancias planetarias, ya en el siglo XV, que a mí es algo que me deja perplejo. O sea, ¿cómo saber que Júpiter está la mitad de lejos de lo que está Saturno, por ejemplo? ¿Cómo saberlo? Solamente desde el techo de una catedral brumosa junto al Báltico, helado de frío, una persona es capaz de hacer eso. Como curiosidad, os diré que esta es la reconstrucción que se ha hecho de Copérnico a partir de los restos que se exhumaron de su tumba en Frombork. Creo que fue hace aproximadamente 12 años. Se exhumaron sus restos, se localizaron y, jugando a CSI, pues se reconstruyó su faz. Yo creo que algo se inspiraron también en los dibujos y retratos que había, y aquí tenemos a Copérnico, recidivo 600 años después de su fallecimiento, prácticamente. Bueno, Copérnico cala, no publica en vida su libro, el libro se publica al año de su muerte. Claro, decimos el libro se publica y nos quedamos tan tranquilos, pero publicar un libro en el siglo XV, cuidado, menuda epopeya, menuda aventura, con la imprenta recién estrenada, pues lo que era encontrar la financiación, la tipografía, etcétera, etcétera. Y lo que había aquí contenido. Estamos hablando de la Europa que un siglo después quedó envuelta en guerras de religión. Entonces, claro, él ya, pues con mucho cuidado,
se libró de hacer ninguna interpretación. Esto es un ejercicio matemático que, sin embargo, caló. Este libro empezó a difundirse por las universidades, sobre todo de Centro Europa, y empezó a gustar, de manera que muchos astrónomos y matemáticos que impartían clases en aquellas universidades empezaron a tomarlo como canon y a decir, es que los datos que hay aquí están mejor que los del Almagesto y hay observaciones propias, y es que parece que está bien descrito el movimiento planetario y que los epiciclos y el deferente, una diapositiva que nos hemos saltado, cuadran mejor cuando lo que ponemos en el centro es el Sol y no la Tierra. ¡Qué curioso! Este es el de Revolutionibus, el libro revolucionario. Y en estas aparece Kepler. Kepler nace en el año 1571, nace aquí, muy cerquita de Stuttgart, muy cerquita de Tubinga. Kepler tiene una infancia muy curiosa porque el padre era mercenario, el padre era un aventurero. El padre aparecía por casa en función de lo que le pagaban en las guerras y cuando no. Desapareció en una de las campañas y no volvió más. Su madre era una mujer de mucho carácter, que tenía frecuentes desavenencias con los vecinos de su pueblo, y eso le causó muchos problemas toda su vida, como veremos después. Y Kepler, sin embargo, pues era una persona con unas especiales dotes. Ya era de Kepler sabemos todo a través de sus diarios. Kepler fue el mejor cronista de su vida. No ha habido que hacer reconstrucción histórica. Kepler contó absolutamente todo. Las gestiones que hizo para buscar esposa, la vida dramática que fue teniendo, etcétera. Todo lo dejó contado y registrado con la misma precisión con la que registraba las observaciones astronómicas. Por eso sabemos tanto de él. Y Kepler, pues como todos los chicos con cierta capacidad de aquel momento, pues se educaba en seminarios, estaba destinado a ser pastor, se educó en la doctrina protestante, luterana, y cuando empezó a despuntar, pues lo llevaron a la Universidad de Tubinga, donde conoció a un maestro, Maestlin, astrónomo, una persona que hizo ciertas contribuciones a la astronomía heliocéntrica ya en su momento. Y era copernicano. Y entonces le instruyó en la doctrina de Copérnico. Y a partir de ahí, pues Kepler dijo, pues bueno, pues me gusta, me la creo y matemáticamente me cuadra. Este triángulo contiene geográficamente toda la trayectoria de Kepler. Kepler nace aquí. Una vez que acaba sus estudios en Tubinga, en lugar de ordenarse sacerdote, se va a dar clase a una pequeña universidad en Graz, en el sur de Austria. Y en Graz, él cuenta que le pasa esto. Esto es un dibujo escaneado directamente de este libro, que yo con 17 años pues me enamoré de la astronomía medieval a partir de este libro. Kepler, según él mismo confiesa, dando una clase se ve que era un profesor terrible, o sea, que era un absoluto desastre. Debió tener 12 alumnos el primer año y ninguno el segundo, o algo así, ¿no? Una persona, bueno, pues muy, muy particular. Explicando geometría, se dio cuenta de que las circunferencias inscritas en los triángulos equiláteros tienen un radio que es exactamente la mitad que la circunferencia circunscrita a ese mismo triángulo. Y esto, que en geometría no tiene mucho secreto, pues a él le dio por darse cuenta en ese momento que era la relación entre las órbitas de Júpiter y de Saturno. Según había dicho Copérnico, Saturno orbitaba el Sol a una distancia el doble que la de Júpiter, algo que, bueno, no deja de ser una coincidencia. Pero para él, algo tan simple como una relación doble, pues según cuenta, le fascinó. Y le dejó toda la vida tocado, como veremos, por la astronomía. Había más planetas. Y entonces acabó de formar esta imagen maravillosa que le hechizó, haciendo la siguiente relación. Hay 6 planetas conocidos, los 5 que veían más la Tierra. Hay 5 sólidos perfectos, 5 sólidos platónicos. Son los que habéis estado manipulando, los que habéis llegado tarde, no os preocupéis que podéis tocarlos cuando queráis. Son sólidos, son cuerpos que tienen muchas propiedades muy interesantes, entre ellas que son absolutamente iguales y simétricos, se miren desde el vértice que se miren. Tienen los mismos ángulos triedros, tienen los mismos ángulos planos,
tienen, son duales unos de otros. Es decir, por ejemplo, si marcamos un punto central en cada una de las 12 caras del dodecaedro y los unimos, obtenemos el icosaedro, y viceversa. El icosaedro resulta de la unión de las 20 caras, de los centros de las 20 caras del icosaedro. El octaedro y el hexaedro también son duales, ¿eh? En los centros de las caras del octaedro unidos componen un hexaedro. Los centros de las caras del hexaedro unidos componen un octaedro. ¿Y el tetraedro? Es dual de sí mismo. El tetraedro es dual de sí mismo. Podéis contestar que hay premio, ¿eh? Esa es una cosita que veremos al final. Bueno, pues Kepler cree ver aquí algo más que una casualidad, cree ver el diseño de Dios. Ahora estamos hablando de una época en la que no se discutía la existencia de Dios, ¿eh? Al revés, los científicos lo que intentaban era meterse en la mente de Dios, tratar de escudriñar cuál era el diseño, el plan creador del Dios en el que creyesen, ¿no? Y entonces él dijo, ya está, lo que yo he intuido en 2 dimensiones, vamos a ver si se generaliza en 3. Vamos a ver si inscribiendo una esfera y circunscribiendo una esfera en el orden adecuado para todos estos 5 sólidos platónicos, somos capaces de hacer encajar en ellos las órbitas de los planetas. Bueno, él enseguida vio que casi que no, pero estaba tan fascinado por su descubrimiento y por su idea que escribió un libro maravilloso, que es el Mysterium Cosmographicum, su primer libro. Hablo de oída, creo que se publica en 1596. Para una persona sin recursos, para una persona con ciertas dificultades de relación, publicar este libro en aquel tiempo es una muestra del carácter que debía tener, ¿eh? Del carácter esencialmente pesado y perseverante y convincente. Tenía que buscar mecenas, tenía que hechizar, tenía que convencer a quien fuese para que le publicara el libro, sabiendo él ya de entrada que no ajustaban bien las medidas. Pero bueno, le quedaba la esperanza de que aquellas medidas estuvieran mal tomadas y que, sin embargo, el diseño sí fuese bueno. Esta idea no le abandonó nunca. Estamos hablando de la persona que inventó la física moderna, ¿eh? Estamos hablando de la persona que demostró que esto no era cierto, pero esta idea no la abandonó nunca, nunca jamás. Y este libro lo que hizo fue ponerle a él en la primera división de los matemáticos y de los científicos de la época. Esa fue la virtud que tuvo el Mysterium Cosmographicum. Cosmographicum. Gracias. Esto le situó a él en la primera división de los matemáticos. Le sirvió de carta de presentación maravillosa. Hoy hacemos currículum con vídeos. Bueno, pues esto le sirvió de mucho, estando en Graz. Él quería, bueno, pues acceder a datos muy precisos, lo más precisos posibles que se tomasen donde fuese, para poder demostrar su modelo. Y la primera división absoluta de la ciencia y de la astronomía en aquel momento estaba en Praga. Praga, que era la capital del mundo cultural, digámoslo así. El emperador era Rodolfo II. Y el matemático imperial de Rodolfo II era Tycho Brahe. Todo un personaje. No se aprecia muy bien, pero tiene la nariz de bronce. La perdió en un duelo de joven y le hicieron una prótesis de bronce. Tycho Brahe era danés, una parte de Dinamarca que actualmente es Suecia. Era un noble, tenía recursos, era pendenciero, quedó fascinado por la aparición de una supernova en su adolescencia y dedicó toda su vida y todo su patrimonio, que era ingente, a construir observatorios y a recopilar la mejor base de datos de posiciones planetarias, tránsitos, culminaciones, eclipses, que jamás había habido. Tycho Brahe se muda a Praga. Hay una cosa bonita. Esta es una pequeñita isla en medio del Báltico. Ahora mismo pertenece a Suecia y creo que su nombre en sueco es Ven, Ven. En los textos medievales le ponen una H delante, la isla de Vin. Los daneses la consideran como suya, no hay conflicto territorial. Ahí las cosas, entiendo que sea por el clima, se llevan de una manera menos acalorada, ¿no? Pero siguen considerándola sentimentalmente suya. Y en esa isla de Vin, Tycho Brahe montó una pequeña corte
con un observatorio que está reproducido aquí, que es Uraniborg, con los instrumentos más precisos de la época. Aquí reconoceréis el que estaba en la primera de las diapositivas. Aquí viene acompañado de las gradas en las que se sentaban los astrónomos o los observadores para medir, en este caso, la declinación. Y hay una pequeña iglesia donde están los instrumentos originales. No he estado todavía, pero esto es uno de los viajes que los frikis de la astronomía debemos estar obligados a hacer. Bueno, pues Kepler contacta con Tycho, y Tycho, que era una persona muy bien pagada de sí misma, también tenía un modelo que ponía en el centro al Sol. Tengo un lapsus tremendo. No, ponía en el centro a la Tierra y el Sol giraba arrastrando en su órbita a Mercurio y a Venus. Entonces, la obsesión de Tycho era que algún matemático demostrase que su modelo era el bueno. Y después de una correspondencia epistolar un poquito, incendiaria entre ambos, acordaron colaborar. Y Tycho invitó a Kepler a que se mudase desde Graz a Praga. La fecha del viaje, la fecha en la que empieza el viaje Kepler para irse a Praga, por aquellas anécdotas del destino es fácil de recordar. El 1 de enero del año 1600. El 1 de enero del año 1600 empieza físicamente el viaje, no era un viaje menor, que cambia para siempre la historia de la astronomía. Y Kepler llega a Praga. Llega a Praga y empieza a tener las tiesas con Tycho, porque Tycho era una persona soberbia, era una persona muy celosa de sus posesiones intelectuales sobre todo. Le encarga a Kepler el trabajo más difícil que había, que es: mete a Marte en una órbita circular. Con todos estos datos que yo te doy de Marte, encuentra los parámetros que describen la órbita circular de Marte y ya veremos en torno a qué. Si es mi modelo, si es el modelo de Copérnico o el modelo que sea. Pero encárgate de Marte. Claro, Kepler quería encargarse de muchas más cosas y chocaron radicalmente. Kepler, de hecho, vuelve a Graz y Tycho lo rescata. Pero Tycho pues hace una última contribución a la historia, que es fallecer en el mes de diciembre, en el mes de diciembre del año 1601. Tycho se muere con 54 años y 11 meses, que es la edad que tengo yo en este momento. Curiosamente. Si me veis flaquear con esto, pues llamada al 112, porque igual el destino está haciendo aquí algún guiño macabro. Bueno, tenemos una médico, Tenemos una médico. Bien, Tycho fallece. Tycho está enterrado aquí. ¿Conocéis esta plaza? ¿Habéis tenido la oportunidad de estar en Praga, algunas de las personas que estáis aquí? Praga es un sitio que merece la pena ver. Praga es una ciudad, en mi opinión, es una ciudad preciosa, de mentira. Es decir, esto es algo artificial, está completamente dedicado al turismo, no se ve gente viviendo en el centro de Praga. Los suburbios de Praga no son tan agradecidos como este. Hay una fachada del ayuntamiento con un reloj astronómico que da para una charla entera. Está por ahí el libro, me parece, ¿verdad? Está por ahí ¿verdad? El libro estaba por ahí. Y Tycho está enterrado aquí, en esta basílica, que es la basílica de Nuestra Señora del Tin. El reloj es del siglo XIV. En el año 1300 ya estaba el reloj. Y Kepler entonces accede al mayor tesoro, que son todos los datos de Tycho, y puede empezar a trabajar. Y a Kepler, Rodolfo II le nombra matemático imperial, en sustitución del recientemente fallecido Tycho Brahe. Es decir, si quería estar en la primera división, vamos, está en la Champions. Nadie podía estar en una mejor disposición para utilizar aquella maravilla de bases de datos, y pocas mentes había como Kepler para utilizarlos. Gracias a esa conjunción astral, la astronomía va a sufrir un cambio absolutamente revolucionario. Este libro es Astronomía Nova. No hay nada entre la diapositiva anterior y esta. Astronomía Nova se publica en el año 1609, 9 años después de la llegada de Kepler a Praga. Y de tacada, Kepler descubre que Marte no orbita circularmente, que Marte describe una elipse, que el Sol está en uno de los focos de la elipse y además que tiene una forma de moverse por su órbita que no es caótica, sino que
en tiempos iguales va recorriendo áreas iguales. Todo eso está demostrado en este libro, donde con completo dramatismo Kepler explica sobre todo sus fracasos. Todos. Dedica un capítulo a cada intento fallido que hace. Y pruebo y no me sale, y pruebo y no me sale, y pruebo y no me sale. Y en un ejemplo realmente increíble para aquella época de honestidad científica, se encuentra con lo siguiente. Cuando tiene una órbita circular de Marte muy precisa y que le ha costado casi 4 años de cálculo, aproximadamente 900 pliegos que se conservan todavía de cálculos matemáticos de aquella que no había calculadora, descubre que en esta tabla de 10 posiciones, esta tabla era una tabla especialmente bien tomada por Tycho Brahe, porque son posiciones de Marte en su oposición, como está ahora. Ahora Marte se encuentra en oposición respecto del Sol. Lo podemos ver precioso. Desde aquí hasta marzo vamos a ver a Marte de un color rojo encendido, muy bonito, haciendo una figura, una trayectoria muy bonita en el cielo. Pues Tycho, que estuvo observando durante décadas, había tomado 10 posiciones de Marte especialmente delicadas. No se ven bien los años, pero aquí los años van de 2 en 2 aproximadamente. Y de esas 10 posiciones, 2 no le cuadraron a Kepler, no cuadraban en el modelo de su circunferencia. Una diferencia que es el canto de una moneda de 1 céntimo de euro vista desde donde está Lourdes en aquella estantería. Es decir, si está aquí o está aquí, Kepler, honestamente, consideró que las medidas de Tycho eran buenas y eran válidas y lo que estaba mal era su modelo. Y entonces describe como en una noche pesarosa estuvo tentado de quemar todo, pero que probó con otra figura. Probó con otra figura. ¿Por qué? Probó con una elipse. Esta es la elipse. La elipse es una curva cónica. Se llama cónica porque pertenece a la familia que se genera cortando un cono con un ángulo variable. Si lo cortamos de forma paralela a la base, obtenemos el círculo perfecto de siempre. Si lo cortamos de manera oblicua, pero saliendo por las dos generatrices, tenemos una elipse. Y las elipses las definió maravillosamente Hipatia en Alejandría, volviendo a Alejandría otra vez, ¿no? Apolonio, en antigua Grecia, había hecho un estudio bastante afinado, pero Hipatia fue la que clarificó su docencia y sus principios. Es importante traer a Hipatia también aquí para esto. Una elipse tiene varias propiedades, no vamos a ser muy pesados con la elipse. La elipse esencialmente tiene 2 puntos característicos que son los focos, y cualquier punto de la elipse tiene la propiedad de que si se suman las distancias desde ese punto a ambos focos, da una constante, siempre da el mismo número. Y alguien puede decir, vamos a ver, ¿y cómo desde la época de Ptolomeo nadie se dio cuenta de que los planetas orbitaban en elipses? Aquellas personas que se pasaban la vida midiendo, dibujando, transformando tablas en gráficos en 2 dimensiones, nadie se dio cuenta de que Marte dibujaba una elipse, si ya Hipatia había descrito lo que era una elipse, si ya Apolonio había contado lo que eran las cónicas. Bueno, es que cuidado, hay elipses y elipses. La elipse que utilizamos en clase, los que damos clase, es esta, porque se ve bien achatadita y con los focos. A medida que los focos se van acercando al centro de la elipse va siendo menos elipse. Fijaos que aquí los focos están bastante separados, pero todavía hay una forma ovoidal sensible. Y cada vez menos, hasta que cuando se juntan, lo que tenemos es una circunferencia. La excentricidad de Marte, lo distantes que están entre sí estos focos, no tiene nada que ver con estos dibujos de aquí. Marte, el foco de Marte estaría aproximadamente aquí. Algo más de 9 de 10 partes del eje toma la excentricidad de Marte. Es decir, es prácticamente una circunferencia. A todo el mundo le cuadraba, con sus datos no tan precisos como los de Tycho, que aquello fuese un círculo. Por eso, hasta el siglo XVII, no se caracteriza la órbita de Marte como una elipse. Aquí veis 2 circunferencias. es que vemos 2 circunferencias y son 2 elipses. La Tierra es todavía menos excéntrica que Marte. Esta es una posición parecida a la que se encuentran, a la que ocupan ahora el Sol, la Tierra y Marte hoy, prácticamente en oposición. Pues en el Astronomía Nova, que es un título absolutamente descriptivo, Kepler dice estas 2 cosas, 2 de sus primeras leyes.
las dos primeras de sus 3 leyes. Las órbitas de los planetas son elípticas y el Sol ocupa uno de sus focos. En su movimiento los planetas barren áreas iguales en tiempos iguales, pero hace algo más que un ejercicio de matemáticas. Él lanza la siguiente hipótesis: del Sol emana una fuerza. Eso lo dice en Astronomía Nova. Esto es anticiparse en más de un siglo a lo que Newton dijo después en sus Principia, que también están aquí. Atribuyó al Sol una capacidad de fuerza y trasladó al Sol la imagen de Dios. Claro, era necesario que Dios estuviera en algún sitio en estos modelos. Pues él trasladó la imagen de Dios al Sol. Matematizó la segunda de las leyes. Esta ley, bueno, puede parecer una curiosidad geométrica, en realidad lleva un principio físico muy potente detrás, que es el de la conservación del momento angular. Que os suene. Sencillamente, las cantidades que en física se conservan son muy importantes, porque nos permiten tomar referencia y encontrar variables cuando hay alguna que no conocemos, ¿no? El momento angular, cuando la fuerza es central, cuando la fuerza parte del Sol y se dirige hacia un planeta siempre en la línea que los une, preserva el momento angular. Pues una de las consecuencias de la conservación del momento angular es esta ley que ya Kepler descubrió. Pero todo tiene un fin, y en el año 1611, un año dramático para Praga, se declara una guerra civil, estalla una guerra civil, se declara una epidemia, el gran valedor de Kepler, el emperador Rodolfo II, abdica y fallece en enero del año siguiente, en 1612. Fallece la esposa de Kepler, fallece su hijo, según él cuenta en sus diarios, su hijo preferido, y la vida de Kepler, pues os podéis figurar, de estar en el mayor nivel de, no sé si felicidad, pero sí de prestigio y de vida plena, pues bueno, pues todo se derrumba. Todo se derrumba y él se va de Praga. Se va de Praga y se va a Linz. Linz estaba a medio camino aproximadamente entre Praga y Graz, de donde él venía, ¿no? Y acaba aquí la parte más fértil de su vida, la parte de plenitud creadora en la que pone encima de la mesa el Astronomía Nova, y tan nova que era, ¿no? Pero bueno, decir que el resto de su vida es improductivo, pues tampoco es correcto. Porque R. en Linz publica otro libro. En el año 1618, después de contraer matrimonio por segunda vez, en 1613, en 1618, publica Harmonice Mundi, la armonía de los mundos. En la armonía de los mundos está su maravillosa tercera ley, pero vuelve a aparecer el intento de meter las órbitas de los planetas dentro de esferas que estuvieran en cuerpos esta vez algo más complicados, porque ya no había manera de meterlo dentro de los 5 sólidos platónicos. Es curioso cómo 25 años después, la persona más clarividente, la que midió los cielos, la que dijo cómo era el sistema solar de verdad y acertó, siguiera persiguiendo aquel fogonazo de inspiración que tuvo una vez con un triángulo equilátero, una circunferencia inscrita y una circunferencia circunscrita. Son curiosísimos los caminos de la mente, de verdad. Yo podré leerme 25 veces su biografía y cada vez que me encuentre con Harmonice Mundi decir, pero ¿cómo seguía la mente más brillante de la historia en cuanto a astronomía hasta aquel momento, empecinado en que esto cuadrase así, ¿no? Por cierto, Harmonice Mundi lo publica en el año 1618, año en el que fallece otra de sus hijas. Kepler tuvo 8 hijos, de los cuales 6 murieron antes que él, 4 en los primeros meses de su vida, pero los otros fallecimientos fueron más dolorosos para él. Lo que le pasa además en Linz está desde el año 1612 hasta el año 1626, creo. Está 14 años. En esos 14 años Europa revienta, se declara la guerra de los 30 años, a Kepler lo excomulgan. Las confesiones dependían mucho de la zona geográfica en la que estuvieras. Podías estar en una provincia como Madrid, de confesión luterana, y sin embargo Toledo era de confesión católica y había guerras y había... Bueno, entonces en ese clima de inestabilidad y de drama para él, en el que a su madre la condenan, aunque no la llegan a quemar, por bruja,
Habíamos dicho que era una mujer de carácter, que se llevaba mal con todo el mundo. Eras candidata absoluta a que fueran a por ti. Ya está. Tuvieran razón o no. Kepler invierte 6 años de su vida en la defensa jurídica de su madre, a la que consigue salvar de la hoguera. No se tenía mucho aprecio tampoco Kepler y su madre, pero la honestidad de esta figura estaba a prueba de bomba. Aquí aparece la tercera de las leyes de Kepler. ¿Cómo voy, Adolfo? Ah, sí, estamos en... Aún podemos hablar un poquito después. Claro, esta ley, que ya requiere un poquito más de matemáticas, establece la proporcionalidad entre el cuadrado del tiempo y el cubo de la distancia. Las dos primeras leyes eran compatibles con que un planeta fuese a la velocidad que quisiera. Es decir, una órbita elíptica y que barre áreas iguales en tiempos iguales permitiría a Mercurio ir o mucho más lento o mucho más rápido. Pero lo que se constataba es que cuanto más lejos estaba un planeta, más despacio iba. Bueno, pues a fuerza de trabajar sus bases de datos, encontró la proporcionalidad entre ese ritmo y esa velocidad y la distancia que había al Sol. ¿Qué es esta? La tercera ley de Kepler. Aquí sencillamente se limitó a aseverar que cuanto más lejos estaba un cuerpo del Sol, más tenue era la fuerza que del Sol llegaba y, por tanto, menos capacidad tenía para modificar su estado de movimiento, cosa que es cierta. No tal como lo contó él, pero es esencialmente cierta. Pues aquí está la tercera ley de Kepler, incluida en el Harmonices Mundi. Hemos hablado antes de las tablas. Lo importante es que eran las tablas. Las tablas eran fundamentales. Hoy a nadie se le ocurriría leer un libro de tablas, pero las tablas eran el material con el que trabajaban los astrónomos. Gracias a las tablas, o a causa de las tablas, mejor dicho, el modelo geocéntrico fraguó y duró casi 2 milenios. Bueno, hubo una actualización de las tablas, como vimos, que hicieron Azarquiel y la Escuela de Traductores de Toledo, bajo el reinado de Alfonso X el Sabio, pero claro, aquel tesoro de Tycho Brahe merecía ver la luz en forma de tablas de referencia para los restos, y así lo hizo Kepler. No era algo tan sencillo como pasarlo a limpio, sino que había que depurarlas, contextualizarlas. Pero las tablas rudolfinas, siguiendo una vez más su honestidad, se las dedicó a su mecenas, Rodolfo, y él las publica en el año 1624, creo. Mucho después de que Rodolfo estuviese muerto. Pero se las dedica a Rodolfo y habla de Tycho, como podéis ver aquí, con el que se iba a matar. Pero claro, aquellos no eran sus datos, eran los datos con los que él había trabajado. Él se había limitado, Johannes Kepler, a ponerlas ordenadamente, aquellas cifras, ¿no? Esta es su segunda gran contribución, además de las leyes, además de la astronomía nova, a la historia de la astronomía, porque en los años y siglos siguientes, hasta bien entrado el siglo XX, se seguían utilizando los datos contenidos en las tablas rudolfinas. Kepler, en sus últimos años, pasa muchas penurias económicas, le debían mucho dinero los nobles y los mecenas a cuyo auspicio se ubicaba, y fallece en Ratisbona. Kepler viajó mucho dentro de aquel triángulo, pues eso, de mecenas en mecenas, de corte en corte, de pleito en pleito, hasta que en uno de esos viajes le sorprende una enfermedad, unas fiebres malignas en Ratisbona, y allí muere. Ratisbona es una ciudad preciosa de Alemania, con una bonita catedral y un cementerio también muy bonito. No se conserva la tumba de Kepler actual, que sería un centro de peregrinaje clarísimo, porque en la propia Guerra de los 30 años y poco después de que le enterrasen, aquel cementerio fue saqueado. Se conserva el epitafio que él mismo escribió para sí. Cosa curiosa y también muy reveladora del carácter. Medí los cielos, ahora mido las sombras. El medí los cielos a nadie hasta entonces le cuadra mejor que a Kepler. Midió los cielos. Medí los cielos, ahora mido las sombras. Del cielo era la mente, en la tierra descansa el cuerpo. Y hasta aquí llega nuestro Kepler. Y un siglo después aparece esta otra figura, indiscutible ocupante del pedestal de la ciencia hasta hace poco, porque Einstein está haciendo méritos más que sobrados en los últimos años para disputarle ese trono.
Aquí tenemos a Isaac Newton. Isaac Newton también, de infancia atormentada, genio preclaro y absoluto, que en los Principia, ¿cómo están aquí? Están ahí. No, muy bien, muy bien, muy bien. Estupendo. No. Los Principia son igual... para mí siguen siendo exactamente igual de difíciles de comprender que las revoluciones. Esa capacidad para describir geométricamente lo que ocurre. Los que nos hemos criado en la matemática moderna, pues tiramos de ecuaciones, despejamos. Claro, que te resuelvan una ecuación con compás y regla, cuidado. Los principios filosóficos de la... Los principios naturales de la filosofía... Los principios matemáticos de la filosofía natural, perdón, de Newton, son, nadie lo discute, la obra más importante en ciencia, la que más aportaciones hace de golpe a todo. No los publicó gustosamente, él no quería publicarlos, pero Edmund Halley, el astrónomo real coetáneo de Newton, le poco menos que obligó a publicarlo. O sea, no podía soportar que todo aquel caudal de conocimiento y de potencia explicativa y descriptiva se quedase sin publicar, y le convence. Y ahí, de golpe, salen las leyes de Kepler, deducidas solamente de que aquella intensidad con la que el Sol tiraba de los cuerpos, Newton había hipotetizado que era inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. La ley de gravitación universal. Solamente con esto y con sus matemáticas, Newton dedujo las 3 leyes de Kepler. Es decir, un siglo y pico después, las confirmó teóricamente. Lo que aquel abnegadísimo matemático imperial había hecho en Praga décadas antes, tratando de poner forma a los miles y miles y miles de datos que Tycho Brahe había recopilado durante décadas, Newton lo deduce con una elegancia y una potencia que sobrecogen, sencillamente, ¿no? Habéis venido engañados a esta charla. Esta charla se llama El hombro del gigante, ¿eh? Bueno, hay debate sobre el origen de esta frase, ¿no? Pero es verdad que Newton la utiliza textualmente en una de sus cartas. Tradicionalmente, se le atribuye a Newton, si vi tan lejos fue porque me apoyé en hombros de gigantes. Se ha querido atribuir ese gigantismo a Kepler y a Galileo. No hemos hablado de Galileo, ¿eh? Galileo fue muy desleal con Kepler. Muy desleal. Y realmente las contribuciones a la astronomía fueron mucho más significativas en el caso de Kepler que en el caso de Galileo. Lo que pasa es que Galileo inauguró el método científico como tal. Casi nada, ¿eh? Y no inventó el telescopio, pero lo perfeccionó y Kepler lo describió teóricamente. Vuelvo aquí. No se refería Newton, cuando utilizó la frase si vi tan lejos textualmente es porque estaba apoyado sobre hombros de gigantes, no se refería ni a Kepler ni a Galileo. Es una carta que escribió a Thomas Hooke. A quien tenga interés en este PowerPoint es libre. O sea, ya veremos después cómo lo hacemos, cómo lo podemos distribuir. Ahora lo hablamos. Aparece en una carta de Newton a Robert Hooke agradeciéndole, hay gente que entre comillas agradeciéndole, a Robert Hooke y a Descartes los trabajos que previamente habían hecho en óptica, porque Newton, entre otras muchas cosas, también formalizó la óptica. Y ahí él dice que, bueno, si pudo ver tan lejos fue gracias a las contribuciones de Descartes y de Hooke. Pero, bueno, yo creo que podemos permitirnos la licencia de atribuirle también esa capacidad de visión de Newton en la parte de mecánica a gigantes como Kepler, que prestó su hombro en la historia, ¿eh? Durante muchos años yo pensaba que los hombros de gigantes a los que se refería Newton eran Kepler y Galileo, y resulta que no, ¿eh? Esta es la carta, esta carta está en internet, pertenece... Creo que pertenece a una institución americana, cultural americana, pero aquí aparece literalmente, iba a leerlo en inglés, pero que entre que no llevo las gafas puestas y que está en cursiva, prefiero no leerlo. Pero empieza aquí y acaba aquí. Si vi tan lejos, if I shoulders of giants. Ahí está. O sea que habéis venido engañados, pero era una mentira piadosa, como podéis comprobar, ¿vale? Bueno, hasta aquí el relato de cómo, bueno, se transmutó un modelo geocéntrico en un modelo heliocéntrico con, bueno, las contribuciones esenciales de Kepler y la formalización de Newton, ¿no? Podemos apagar vamos a crear un momento de intimidad, ¿eh? Como os decía, estamos de suerte
porque tenemos a Marte en oposición. Aquí no se ve prácticamente nada, pero está Marte, está Júpiter, está Orión, aquí están las Pléyades y aquí están las Híades. Las Pléyades son muy fáciles de distinguir, ¿eh? Todos los que estáis aquí sois aficionados a la astronomía, las distinguiréis. Si hay alguien que no, son ese pequeño carrito que ahora mismo aparece. El Sol sale por aquí, aproximadamente, ¿eh? Es decir, que si en un amanecer, además ahora amanece tarde, no hay que madrugar tanto, ¿eh? Si en un amanecer, cuando por fin se vayan las nubes, os asomáis, perdón, no en un amanecer, en un crepúsculo, disculpadme, el Sol sale por aquí, pero a la hora en la que está hecha esta foto el Sol se acaba de poner, ¿eh? Esto es ahora. Si en un final de crepúsculo miráis en la dirección de la salida del Sol, ahora ya se ve algo más, ¿no? Apuntan aquí algunas estrellas. Aquí está el cinturón de Orión, aquí está la espada de Orión, aquí están sus hombros, aquí están los cuernos del toro, las Híades, y aquí están las Pléyades. Marte es inconfundible. Yo os invito a que lo disfrutéis estos próximos meses. En enero se verá espectacular todavía, en febrero, en marzo aún se verá bastante, con un color rojo inconfundible. Lo que sucede es que, como va por libre, va a empezar un camino un poquito distinto. Hasta el día 6 de enero, hasta el Día de Reyes, va a avanzar hacia las Pléyades. Viene de aquí, ¿eh? Marte viene de aquí. Está retrogradando, avanza hasta las Pléyades, llegará aproximadamente a la mitad de camino que veis aquí el Día de Reyes, el día 6 de enero, y después empezará una carrera para esquivar al Sol hacia el este. Un momento. ¿Veis este logo de aquí? Este logo es entrañable para mí. Hay aquí dos personas maravillosas, que son Lourdes y José Manuel, que tuvieron la idea de lanzar un blog con el simple propósito de compartir las cosas que vamos haciendo, que es Astrolabium. El blog es Astrolabium, astrolabium.es. Cuando entréis en él, yo os invito a que entréis, veréis muchas cosas que pone en construcción. La culpa es mía, porque no estoy haciendo los deberes de lo que tengo que aportar a Astrolabium. Pero José Manuel hace unas fotografías que sencillamente ya las veréis, unas fotografías de cielo profundo maravillosas. Lourdes escribe unos relatos, que bajan a la Tierra y nos traen, como si estuvieran aquí sentadas, las figuras más insignes que os podéis imaginar de la astronomía, ¿eh? Si queréis saber algo sobre Catherine Hessel, por ejemplo, ¿eh? No quiero hablar solo de William Hessel, ¿eh? Pues podéis leerlo. Os invitamos a que entréis en Astrolabium. Esta es la misma fotografía, pero con las constelaciones marcadas. También os invito a que disfrutéis de la astronomía, recordando a Kepler y viendo a Marte, con una sencilla cámara reflex y un objetivo. No hace falta que sea un equipo excesivamente profesionalizado, no hace falta sacar la nebulosa de Orión con una precisión absoluta. Sencillamente poner un objetivo de no mucho aumento durante 10 segundos al cielo, ¿eh? en una zona, por ejemplo, una cámara reflex, pues con un objetivo de esas características, está hecha con esa cámara, eso es, no con un gran telescopio, y proporciona también momentos de mucho placer. Y aquí sí podíamos apagar otra vez. Mirad, como último homenaje a Kepler, esta fotografía está tomada, creo que también con esa misma cámara, en la noche de San Juan de este año, desde Colmenar Viejo, mirando hacia Madrid, como veis. Podían ser un poco antes del amanecer de la noche de San Juan, es antes de las 6 de la mañana, 6 menos cuarto, una cosa así. Había una alineación de todos los planetas del sistema solar en un relativamente reducido espacio angular, ¿no? Aquí está Mercurio, aquí está Venus, aquí está la Luna, aquí está... ¿Dónde está Marte? Aquí está Marte. No, Marte está aquí. Aquí está Mercurio, aquí está Venus, aquí está la Luna, aquí está... No, perdón, aquí está Marte, aquí está Júpiter y aquí está Saturno. Entonces están alineados
porque orbitan coplanariamente, como sabéis. Entonces, cuando estamos mirando en esta dirección, estamos mirando en la dirección en la que los planetas, o sea, estamos mirando hacia el plano en el que los planetas orbitan al Sol. Bueno, yo os invito a que disfrutéis de Marte, es decir, vais a poder disfrutar de Marte muchísimo. Está de un rojo encendido precioso, maravilloso. Y además es que no hay que hacer ningún esfuerzo. Posiblemente cuando salgáis de aquí con las manos en los bolsillos, si miramos hacia Manuel Becerra, un poquito alto, veremos a Marte. Y pues yo os invito a que recordéis a Kepler, a que recordéis su lucha, cómo dominó a Marte después de narrar en Astronomía Nova sus derrotas con Marte, cómo le dominó, cómo le sacó de la circularidad, cómo revolucionó la astronomía y cómo, gracias a eso, pues podemos seguir disfrutando de este conocimiento y de este placer que nos da la ciencia, ¿no? Encontré en esta librería de viejo una réplica, otro ejemplar del libro que con 17 años yo leí y conocí a Kepler, ¿no? Entonces, me vais a permitir regalárselo a la que entiendo que es nuestra asistente más joven hoy aquí. No sé si estaré equivocado o no, pero creo que sí. ¿Cuántos años tienes? 14. Bueno, pues si quieres puedes esperar 3 años y lo leerás como cuando yo lo leí con 17. Pero para mí es un placer que lo tengas y ver cómo crece la afición por la astronomía y el amor por estas cosas que son... Bueno, pues gracias a ti por venir. Pues gracias a todos, porque no sé vosotros, pero yo me lo paso muy bien contándoos estas cosas y bueno, pues a vuestra disposición para tomar cafés, hablar, compartir estas cosas que, ya os digo, conviene soltarlas, no quedárselas dentro. Os invito a que sigáis participando en estas charlas. Muchas gracias, Adolfo, porque montar esto pues tiene su aquel, ¿eh? Y dedicar tiempo de trabajo a dejarnos hablar, pues es un placer. Contarnos esta maravillosa historia y nada, ha sido un placer. Muy bien.